Bienvenido una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad me solicitaron un ejercicio que yo he hecho durante años en clases presenciales. Ahora toca el turno de tenerlo disponible en el canal. Es un tema que siempre va de la mano cuando se habla de matemáticas, que son las demostraciones. Para este video, la bibliografía referida es el James Stewart, Cálculo séptima edición de varias variables. Pero este es un ejercicio que puedes encontrar en muchos textos de cálculo, guías de trabajo y evaluaciones. O sea, es muy famoso, muy popular. En la sección 14.5, en la página 932, derivadas parciales, bueno, para ser más específico, es regla de la cadena, dice así: suponga que todas las funciones dadas son derivables. Entonces el problema 45, vean que el 46, 47 y 48 son de la misma especie, son genéticamente parecidos, nos da que z f de xy, ¿no?, una función de dos variables, la cual no tenemos. O sea, z es una función desconocida, pero sabemos que está en función de dos variables intermedias. X sí la conocemos, r coseno, que ya son las variables finales, las variables independientes. Y y es r seno, r y teta siendo las variables independientes. Me piden dos cosas: determine la parcial de z con respecto a r y de z con respecto a teta, que las necesitas realmente. O sea, ya ustedes las piden, es como para que una ayuda, para que te des cuenta que son las piezas del rompecabezas que tienes que usar. Y luego dice demuestre, que es el ejercicio que vamos a resolver. Cuando vas al Stewart, a las soluciones, como es impar, tú dices, bueno, voy a conseguir la demostración. No metes las demostraciones matemáticas, ya son ciertas. Tú tienes que hacer la demostración. Entonces, en la respuesta del texto no vas a conseguir la demostración completa. Aquí vi aporte, ¿no? Pero tú dices, Ronnie, ¿pero aquí consigo algo? Sí, porque en la parte A sí te la dan. O sea, conseguir de z, parcial de z con respecto a r, parcial de z con respecto a teta, sí te la dan, que son las piezas que se usan en la parte B. Pero date cuenta que lo que es la pregunta 47 ya no está, ¿ok? Y ya ellos saltan de una vez a la 51, porque lo que es demostraciones tú tienes que hacer todo el trabajo. Yo les sugiero que si quieren hacer el 46, que también está muy interesante, también me lo han pedido, siguen con el 45. Ya estoy con esta nueva sección de varias variables, subiendo más contenido, que me han pedido muchísimo. Así que quiero dar las gracias a todos por su apoyo, porque esto me impulsa a seguir trabajando más cálculo multivariable. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que normalmente se hace, y en los textos te lo dicen, es hacer el diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es muy útil, porque te da la conexión entre la variable dependiente, las variables intermedias y las independientes, o sea, las variables finales, y cómo se conectan a través de derivadas parciales. Entonces, fíjate, z, que va a ser nuestra variable dependiente, la vamos a colocar en la parte principal del árbol, o donde nace el árbol, la raíz en este caso. Él está conectado o se relaciona con dos variables independientes que son x y y, a través de una función que no tengo. Si me dan la función, yo lo puedo calcular, pero este problema justamente a los estudiantes se le complica porque no te dan la función. Entonces mucha gente, cuando son demostraciones y son con letras o expresiones, oye, se bloquean, porque no estás acostumbrado a trabajar con expresiones muchas veces, sino con números o con cálculos, ¿verdad? Que es un volumen, un área. Entonces este tipo de ejercicios, que normalmente utilizan muchísimo en los exámenes de evaluaciones, a los profesores les gusta mucho porque son demostraciones. Sabes que el sí, solo sí, demostraciones van de la mano siempre con la matemática. Entonces, el z está conectado con x y y, que son las variables intermedias, son el puente, porque x a su vez está conectado con r y teta, y y a su vez está conectado con r y teta, que son las variables independientes. Son las variables finales. Este es el diagrama de árbol que vamos a utilizar para este ejercicio. Cada diagrama de árbol puede variar, puede tener más variables, menos variables. Lo cierto es que para hacer el ejercicio, recuerda que me piden, el problema empieza diciendo de z con respecto a r, parcial de z con respecto a teta, ¿no? Ahora fíjate, otra cosa importante en las demostraciones que yo siempre digo en clase a mis estudiantes, es que uno tiende a buscar la parte izquierda que sea igual a la parte derecha, pero esto es una igualdad, señores. Yo puedo conseguir la parte derecha que sea igual a la parte izquierda, porque fíjate que z con respecto a x no lo puedes conseguir, porque tú no tienes la función de x y y. Y z con respecto a y no lo puedes conseguir. Entonces resulta que tú tienes que conseguir las piezas de la parte derecha, reemplazarlas, desarrollar y conseguir que de la parte izquierda. Porque tú no tienes cómo conseguir la parcial de z con respecto a x ni z con respecto a y. Entonces, no siempre las demostraciones se hacen de izquierda a derecha. La igualdad es un espejo, ¿ok? Es una puerta
que abre hacia los dos sentidos. Entonces, hay que conseguir la parte derecha. Por eso es que me alegra que el texto te pida en el inciso A la parcial con respecto a R. Pero se tiene que hacer con la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una función, una variable dependiente, conectada con una función y esta a su vez, las variables están conectadas con otras funciones, hay que hacer la regla de la cadena. Ahora, ¿cómo se hace la regla de la cadena de, por ejemplo, z, parcial de z con respecto a r? Bueno, sigues los caminos del árbol o las ramas necesarias. Para llegar de z a r vamos a tener dos caminos. Un camino a través de x y un camino a través de y. Entonces, cada rama se suma, ¿ok? Y cada subnivel se multiplica. Es decir, para ir de z con respecto a x, como hay dos ramas, se tiene que hacer de a parcial. Si fuera una sola, es derivada ordinaria, que es la de cuando es recta, ¿no? Cuando tienes dos o más ramas, es parcial, porque al derivar con respecto a x, y es constante. Por eso cuando son dos o más ramas, tiene que hacerse parcial, ¿no? Y de x a r también es parcial porque tienes otra rama con teta. Si fuera una sola conexión, una sola línea, fuese ya una derivada total, ¿ok? Una derivada ordinaria. Entonces, por eso que son parciales, ¿no? Entonces yo tengo un camino de z a r a través de x y tengo otro camino a través de y. Entonces hago la misma operación. Parcial de z con respecto a y y luego parcial de z con respecto a r. Entonces, cada rama o subniveles se multiplica y se suman con las otras ramas que tú tengas. Entonces sería así. Parcial de z con respecto a x por parcial de x con respecto a r más parcial de z con respecto a y por parcial de y con respecto a r. Aquí lo tenemos. Ahora, acá, ¿qué piezas necesitamos? Fíjate que z con respecto a x no lo puedes conseguir. Y z con respecto a y no lo puedes conseguir porque no tienes la función. En cambio, x con respecto a r y y con respecto a r sí puedes. Porque sí tienes la conexión en esas funciones. X con r, y con r. Entonces, son dos piezas de 4 que vamos a buscar. Vamos a colocarlas acá para que no se me pierdan. X con respecto a r, la derivada de r es 1. Nos queda coseno porque, claro, es parcial. La derivada de r es 1 y coseno de teta es constante, vive para contarlo. Y con respecto a r, igual 1, nos queda seno. Estas dos piezas las vamos a reemplazar acá. Para ir teniendo una de las partes más importantes de la demostración que va en este cuadrado. Y luego tenemos que conseguir z con respecto a teta en este cuadrado para reemplazar y desarrollar y conseguir el lado izquierdo. ¿Ok? Vamos de derecha a izquierda, vamos en reversa, ¿ok? Ahora, vamos a reemplazar las piezas que tenemos hasta ahora. Z con respecto a x por x con respecto a r es coseno, lo reemplazo acá. Z con respecto a y, esa es una notación que tiene que quedar. Y con respecto a r seno, mira. Si quieres, lo puedes colocar un poquito más elegante, el coseno delante y el seno delante. Si gusta, aquí queda mejor, ¿ves? Vamos a repetir la explicación, ¿sí? Porque ahora tenemos que hacer z con respecto a teta. Vamos a explicar de nuevo. Siempre cuando alguien me dice en clase, profe, podía repetir, yo digo, vamos a hacer la otra rama y ahí seguramente ves el patrón, porque esto depende del patrón de trabajo. El patrón es el mismo, pero ahora el camino es a llegar a teta. Entonces ve, para llegar de z a teta o tita, como lo quieras llamar, tienes que pasar por x otra vez y luego cambiar al ángulo. O sea, fíjate, otra vez z con respecto a x, pero ahora x con respecto a teta, mira. Sería este camino que tienes que tomar. Más z con respecto a y por y con respecto al ángulo. ¿Ok? Eso es muy parecido. Entonces ahí es que tú empiezas a entender los patrones y dices, ok, ya entiendo que es la misma configuración, es mecánico y la fórmula es muy parecida, fíjate. ¿Ve? Z con respecto a x por x con respecto a teta. Solo cambia el ángulo, fíjate. ¿Ve? Más z con respecto a y solo cambia el ángulo, claro, porque en las variables intermedias que se desvía. Pero las variables intermedias comenzando de z, x, y es lo mismo. Vamos a buscar ahora las dos piezas que me faltan acá con respecto al ángulo. Tal cual, mismo trabajo. X con respecto al ángulo ahora se deriva coseno y R es constante, lo contrario, fíjate. Derivar el coseno es menos R seno. ¿Ok? Y de Y con respecto al ángulo, la derivada del seno es coseno y el R queda intacto. Entonces, si lo haces con calma y te concentras, te irá muy bien. Vamos a reemplazar las piezas acá. En z con respecto al ángulo, tenemos z con respecto a x por x con respecto al ángulo es menos r seno, acaba en paréntesis, más z con respecto a y por y con respecto al ángulo, aquí está r coseno. Es reemplazo y trabajar con calma. Confía en la fuerza, ¿ok? Confía en la fuerza. Ahora, si lo quieres ordenar para que quede más limpio, más elegante, ve lo que vamos a hacer. El z con respecto a y, que es r coseno, lo voy a colocar de primero.
y el que tiene el negativo de segundo. Quizás ahorita no entiendas por qué lo hice, pero estoy anticipándome, estoy haciendo spoiler a lo que viene, porque viene producto notable, entonces es mejor tener el menos en el medio, ¿no? Spoiler. Este, que está acá, el de segundo, lo coloqué de primero, y este que es menos R seno, lo coloqué de segundo. Claro, los términos los coloco delante y dejo las parciales de última. O sea, el término negativo lo coloco de segundo. Ya tenemos la pregunta A del texto, si te das cuenta, ¿ves? Y lo puedes verificar. Ahí te puse, en la lámina anterior está la respuesta y está correcto. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Estos dos binomios, porque son binomios claramente, van acá. O sea, concéntrate en la parte derecha. Toma la parte derecha. Tu misión, si decides aceptarla, es desarrollar y llegar a la parte izquierda. Eso es otra de las cosas que a veces la gente no capta, piensa que es siempre empezando al lado izquierdo. Entonces, vamos a reemplazar. Z con respecto a R es este binomio, que es una suma, queda producto notable, más 1 entre R cuadrado, que este coeficiente tiene una función muy importante, ya la van a ver, por Z con respecto al ángulo, que es un binomio de resta al cuadrado. Por razones obvias, esto lo vamos a desarrollar, producto notable, y este también. Pero ¿qué pasa? Quiero anticipar algo. Este producto notable negativo, tienes dos opciones. Lo puedes desarrollar de una vez, o puedes sacar factor común R en este momento y así es más fácil el problema. Si yo saco factor común R, del producto notable va a quedar R cuadrado. Claro, sacar factor común R queda una sola, pero con el cuadrado sale del paréntesis como R cuadrado y se cancela con este R cuadrado. Por eso este término está acá. O sea, este término simplifica con ese R cuadrado. Porque date cuenta que tiene que todo limpiarse, tiene que quedar solamente las parciales de Z con X, Z con Y. O sea, que toda la trigonometría y las R se tienen que morir, se tienen que desintegrar en algún momento. Entonces, ve lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar el producto notable. Aquí tenemos el primero al cuadrado, ¿ok? Más, fíjate, vamos con calma, vamos con este primero. El primero al cuadrado, que es coseno al cuadrado, aquí está. Esta derivada parcial al cuadrado, mira, ya está apareciendo, hay una luz al final del túnel, hay una esperanza. Ve que está apareciendo el término que estoy buscando, mira. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, que es seno cuadrado, aquí está parcial de Z con respecto a Y al cuadrado. Mira, aquí está el otro término. O sea que tú tienes que ver en las demostraciones siempre hacia dónde vas, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? La demostración siempre te da la respuesta. Pero si un problema matemático te da la respuesta es porque no debe ser fácil llegar a ella, obviamente. Entonces ya tenemos el primer binomio al cuadrado resuelto, más 1 entre R cuadrado. Ve, este R cuadrado es el R de factor común ya fuera del producto. Aquí está, ¿ves? Ahora vamos con el producto sin la R, obviamente. El primero al cuadrado, aquí está, coseno cuadrado, de Z con respecto a Y al cuadrado, aquí está el término otra vez repetido, menos 2 veces primero por el segundo, aquí está, sin la R, más el segundo al cuadrado, y queda seno cuadrado, y aquí está Z con respecto a X al cuadrado, sin la R, porque la R ya la anticipamos, ¿ok? Nos anticipamos a la jugada. Por supuesto, las R cuadrado cancelan, que eso creo que es lo más importante. Ahora ve algo. Si la R cuadrado cancela, todos los términos quedan libres, ¿verdad? Este término que es 2 veces primero por el segundo, que es más, date cuenta que aquí con este menos son los mismos. Aquí tienes 2 cosenos, parcial de Z con respecto a X. Aquí está 2 cosenos. La parcial de Z con respecto a X está acá, pero eso no importa. Es un producto. Seno aquí está. Y Z con respecto a Y. No importa el orden. Importa que estén todos. Es conmutativo. Eso quiere decir, esa es una excelente noticia, que los términos se cancelan. Y ve cómo se va limpiando el problema. Las R ya se fueron, esos términos se cancelan, van quedando menos términos. Y no sé si ves, no quiero hacer spoiler, pero no sé si ves que está quedando seno cuadrado y coseno cuadrado como que mucho es una identidad trigonométrica fundamental, universal. Fíjate esto. De acá quedó coseno cuadrado parcial de Z con respecto a X al cuadrado más seno cuadrado parcial de Z con respecto a Y al cuadrado. O sea, puse el primero y el tercero aquí está, ¿no? O sea, estoy colocando lo que sobrevivió a este chasquido que yo acabo de hacer y que se eliminó la mitad prácticamente, ¿no? Y aquí nos queda coseno cuadrado Z con respecto a Y al cuadrado más seno cuadrado Z con respecto a X al cuadrado. O sea, de los dos, del primer trinomio quedaron 2 y del segundo trinomio quedaron 2. Claramente, ¿no? Claramente. Ahora ve esto. El primer término y el último tienen algo en común, que es la parcial de Z con respecto a X al cuadrado. Eso sin duda. Y los dos del medio también tienen algo en común, que es la parcial de Z con respecto a Y. ¿Qué tal si los agrupamos? Es más ambicioso. ¿Qué tal si sacamos factor común? ¿Qué tal si este parcial con respecto a X y esta parcial con respecto a X, como son las mismas, le hacemos factor común? El primero y el último. Factor común queda coseno cuadrado más seno cuadrado, mira, ¿ves?
más. Y los dos intermedios, el segundo y el tercero, le hacemos factor común parcial de z con respecto al cuadrado. Queda seno cuadrado más coseno cuadrado aquí, ¿ves? Un factor común el primero y el último, y un factor común los dos intermedios. Para hacerlo más ambicioso, factor común. Si tú te das cuenta, no sé si ya hay personas que ya dicen, ya lo vi. Vean qué está pasando aquí. Queda coseno cuadrado más seno cuadrado y seno cuadrado más coseno cuadrado. Son identidades fundamentales, ¿sí o no? Son identidades fundamentales. Y cada una vale 1. Esta vale 1 y esta vale 1. ¿Qué nos está quedando entonces? Claro, esto es cuando uno está en pleno examen y uno, o sea, la sensación de derrotar un ejercicio que uno nunca haya hecho o tenga práctica pero nunca ha hecho el mismo ejercicio y lograr la demostración es una sensación de verdad de triunfo y la cual de verdad quiero permitirme compartir con ustedes. Prende la cámara, ya lo tenemos. Prende la cámara, señores, lo hemos logrado, da perfecto. Parcial de z con respecto aquí al cuadrado más parcial de z con respecto al cuadrado es la demostración pedida. O dicho en otras palabras, LQQD, lo que queda demostrado, lo que queríamos demostrar, lo que se quería demostrar, como lo quieran decir, ¿no? O en latín, ¿no? Quod erat demonstrandum. Ahí lo tienen, señores, lo hemos logrado, la demostración quedó perfecta. Quiero aportar con estos ejercicios porque de verdad son demostraciones que no consiguen en los textos, ¿ok? O en los solucionarios y ayuda mucho, pues, a desarrollar notaciones, a aprender un poco más de cómo abordar estos problemas que utilizan muchísimo en exámenes, en pruebas, en demostraciones, talleres e investigaciones. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo. Espero que a muchos profesores y estudiantes esto le ayude. Les dejo mi correo y mis redes sociales en la descripción del video. No olvides decirme de dónde me saludas. Acá para que te suscribas, like, comparte aquí la sección de varias variables. Revísala, que yo sé que te va a ayudar. Gracias a todos por su apoyo. Que la fuerza siempre nos acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio.